El escepticismo es una corriente filosófica que cuestiona la posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto definitivo. Sus principales características son: duda metódica, cuestiona la veracidad de las afirmaciones y conocimientos exigiendo pruebas sólidas. Suspensión del juicio, se abstiene de afirmar o negar categóricamente algo si no hay suficiente evidencia. Crítica a la certeza, rechaza la idea de verdades absolutas y considera que todo conocimiento es relativo. Empirismo y racionalidad, aunque duda, acepta la observación y la razón como herramientas útiles para la comprensión del mundo. Influencia en la ciencia y la filosofía, su método crítico ha sido clave para el desarrollo del pensamiento científico y racional. En el escepticismo hay varios conceptos claves que forman la base de esta corriente filosófica. Duda. Es la actitud fundamental del escéptico, quien cuestiona la posibilidad de obtener un conocimiento absoluto o definitivo. Époque, suspensión del juicio. El escéptico evita afirmar o negar algo si no hay suficiente evidencia. Relativismo, considera que el conocimiento y la verdad dependen del punto de vista, la cultura o el contexto. Criterio de verdad, rechaza la exigencia de un criterio universal e inmutable para determinar lo que es verdadero. Fenómeno y noumeno, influido por corrientes filosóficas posteriores como el kantismo, diferencia entre lo que percibimos, fenómeno, y la realidad en sí misma, númeno, de la cual dudamos si realmente lo conocemos. Escepticismo radical y moderado. El primero duda de todo conocimiento posible, mientras que el segundo acepta verdades provisionales basadas en evidencia. Ataraxia. Estado de tranquilidad mental alcanzado al suspender el juicio y no preocuparse por la verdad absoluta. Mi nombre es Iliani y voy a hablarles sobre el contexto histórico. El escepticismo es una corriente filosófica que ha tenido una evolución histórica significativa, influenciada por distintos contextos culturales y filosóficos a lo largo del tiempo. En los orígenes en la antigua Grecia, el escepticismo surge como una reacción a la confianza excesiva en la razón y en la capacidad humana para alcanzar el conocimiento absoluto. Sus raíces se encuentran en el pirronismo, fundado por Pirro de Elis, quien sostenía que la verdad es inaccesible y que lo mejor es suspender el juicio para alcanzar la ataraxia. El escepticismo académico, desarrollado en la Academia Platónica por pensadores como Arcesilao y Carneades, quienes argumentaban contra la posibilidad del conocimiento seguro. Las influencias culturales del escepticismo fueron varias. Su influencia en la filosofía romana logró que pensadores como Cicerón y Sexto Empírico, que este último fue clave en la transmisión del pensamiento escéptico, ya que sus obras fueron redescubiertas en el Renacimiento. En la Edad Media, un escepticismo limitado. Durante la Edad Media, el escepticismo fue en gran medida rechazado por el dominio del pensamiento cristiano, que se basaba en la fe y la autoridad religiosa. En el Renacimiento y el escepticismo moderno. Con el Renacimiento y el contacto con contextos clásicos, el escepticismo resurge en figuras como Michel de Montaigne, quien promovió una visión escéptica basada en la duda y la humildad intelectual. En la Edad Moderna, el escepticismo influyó en la obra de René Descartes, quien utilizó la duda metódica para llegar a su famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Filósofos como David Hume radicalizaron el escepticismo al cuestionar la casualidad y la certeza empírica, influyendo en el empirismo y el pensamiento científico. La influencia cultural del escepticismo. Más allá de la filosofía, el escepticismo ha impactado en la ciencia, ya que promovió el método científico basado en la duda y la verificación empírica. En la política fomentó el pensamiento crítico contra dogmas o ideologías absolutistas. En la sociedad ha impulsado el debate sobre la verdad en la era de la información y el relativismo cultural. El impacto del escepticismo en su época fue desafiar las certezas filosóficas, religiosas y científicas establecidas en la antigua Grecia y Roma. Promovió la duda sistemática y la búsqueda de la tranquilidad mediante la suspensión del juicio. En la Edad Media cuestionó la relación entre fe y razón.
Durante el Renacimiento y la modernidad influyó en el desarrollo del método científico y el pensamiento ilustrado, y en la actualidad sigue impulsando el pensamiento crítico y la revisión constante del conocimiento. El contexto histórico del epicureísmo es que fue una corriente filosófica fundada por Epicuro de Samos en el siglo IV en Atenas. Se desarrolló en un contexto de crisis de las polis griegas tras la muerte de Alejandro Magno, cuando el mundo helenístico se fragmentó en reinos gobernados por monarquías absolutas. La decadencia de la polis griega, la pérdida de la autonomía de las ciudades-estado y la aparición de grandes imperios redujeron la importancia de la participación política, fomentando filosofías enfocadas en la vida individual. La influencia del pensamiento socrático y atomista fue otro de los grandes contextos del epicureísmo. La expansión helenística con la disolución del imperio de Alejandro, la diversidad cultural aumentó, lo que llevó a filosofías como el estoicismo y el epicureísmo a enfocarse en la autosuficiencia del individuo como clave para la felicidad. Las influencias culturales fueron el materialismo filosófico. Epicuro sostenía que todo estaba compuesto de átomos y vacío, negando la intervención divina en los asuntos humanos, lo que influyó en el pensamiento científico posterior, como la ética del placer, el impacto en Roma y la influencia en la modernidad. El epicureísmo tuvo un impacto duradero en la filosofía occidental al promover una visión racionalista de la naturaleza y un enfoque pragmático para alcanzar la felicidad. El epicureísmo tuvo un impacto significativo en su época, especialmente en la filosofía, la sociedad y la manera en que las personas concebían la felicidad y la vida cotidiana. Número 1 fue el cambio en la concepción de la felicidad. El número 2, el rechazo del miedo religioso, la influencia en la vida cotidiana, la expansión en Roma, la contraparte de otras filosofías, que esta fue una alternativa a corrientes como el estoicismo, que defendían la aceptación del destino y el deber. El epicureísmo ayudó a redefinir la felicidad como algo inalcanzable en la vida presente, sin depender de premios o castigos en el más allá. Buenas tardes, mi nombre es Fede Julieta Maya Muñoz y yo les estaré hablando sobre la filosofía patrística y San Agustín. La filosofía patrística se desarrolla entre el siglo II y el siglo VIII, siendo San Agustín una de las figuras más prominentes. Sus características son que integración de la fe y la razón. La filosofía patrística busca una síntesis entre la revelación cristiana y la filosofía griega. A diferencia de otros enfoques que enfatizaban la fe, el poder y poder proporcionar respuestas a las preguntas filosóficas. Otra característica es el enfoque de la relación entre Dios y el hombre, que se centra en la naturaleza de Dios y la creación y la relación de los seres humanos con lo divino, abordando temas como el pecado, la rendición y la gracia. La ética y la moralidad desarrolla una ética basada en los principios cristianos, donde se considera la virtud como el camino para alcanzar la vida eterna. El uso de la retórica, influidas en la tradición retórica grecorromana. Los padres de la Iglesia emplearon técnicas retóricas para comunicar y defender su fe. Está también el contexto histórico e influencias culturales. La filosofía patrística floreció en un contexto histórico marcado por la cristianización del Imperio Romano. Con la conversión del Constantino, el cristianismo pasó a ser una religión perseguida, a convertirse en una religión perseguida, a convertirse en una religión oficial del imperio, lo que generó un marco propicio para el desarrollo del pensamiento cristiano. Los desafíos intelectuales, que fueron enfrentamientos con escuelas de pensamiento contemporáneos como el estoicismo y el platonismo, así como las diversas herejías que surgían, lo que llevó a una necesidad de clasificar la doctrina cristiana. La cultura helenística, que es la influencia de la filosofía griega, especialmente el platonismo, fue crucial para los pensadores patrísticos, quienes reinterpretaron conceptos filosóficos a la luz cristiana.
a la luz del cristianismo. Proseguirá la siguiente compañera. Buen día, mi nombre es Sergia Núñez. Continuando con la información de mi compañera Febe Julier, yo voy a hablar sobre el análisis del impacto y la relevancia en la actualidad. El pensamiento de San Agustín y la filosofía patrística aún tienen un impacto significativo en la actualidad. Tiene influencia en el pensamiento cristiano. Obras, particularmente Confesiones y La Ciudad de Dios, continúan siendo textos fundamentales en la teología filosófica cristiana. Tiene influencia en el ámbito cristiano, también en la ética contemporánea. Sus ideas sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y la moralidad han influido en debates éticos modernos sobre la responsabilidad individual. Diálogo entre fe y razón. La concepción de una relación armónica entre la fe y la razón sigue siendo relevante en los actuales debates sobre ciencia y religión, promoviendo un espacio a la discusión filosófica. Esto también tiene un impacto en el ámbito político y en la sociedad. La idea de dos ciudades de San Agustín representa la ciudad terrenal y también representa la ciudad celestial. Este ofrece un marco para entender la coexistencia de diferentes valores culturales y puede aplicarse a dilemas políticos y dilemas modernos. En conclusión, la filosofía patrística y el pensamiento de San Agustín han dejado una huella imborrable en el desarrollo del pensamiento occidental. Su enfoque en la integración de la fe con la razón, su énfasis en la moralidad y su respuesta a los desafíos de su tiempo han abierto caminos que aún el día de hoy se exploran y se debaten, mostrando la relevancia de sus ideas en el contexto contemporáneo. Bueno, San Agustín y la filosofía patrística siguen influyendo en el ámbito moderno en la actualidad. Su pensamiento es clave en la teología cristiana, la ética y el debate entre fe y razón. Su idea de las dos ciudades ayudan a entender la relación entre religión y política. Su legado sigue vigente entre relaciones filosóficas y sociales, demostrando así su impacto en el mundo moderno. Bueno, esto ha sido todo, así que espero que hayan aprendido un poquito y gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que fue mi tema y es la filosofía escolástica. La filosofía escolástica representa uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental, no solo por su profunda influencia en la teología cristiana, sino también por su aporte metodológico al desarrollo del saber académico. En un contexto histórico dominado por el cristianismo, la escolástica logró articular un modelo de pensamiento que intentaba conciliar la fe con la razón, una tarea sumamente ambiciosa y relevante que aún hoy tiene resonancia. Su principal mérito fue establecer un sistema estructurado de análisis filosófico basado en la lógica, el debate y el rigor conceptual, algo que marcó profundamente el nacimiento y evolución de las universidades. El uso de las autoridades clásicas como Aristóteles, junto con los esfuerzos para sistematizar el conocimiento teológico, dio lugar a una tradición intelectual que trascendió la Edad Media. Y aunque algunos aspectos de la escolástica pueden parecer lejanos al pensamiento contemporáneo, su huella persiste tanto en el método académico como en la filosofía cristiana actual. De hecho, muchas preguntas que abordó, como la relación entre ciencia y la religión o el problema de los universales, siguen siendo relevantes en el debate filosófico. El uso de la lógica, la dialéctica y el análisis riguroso de conceptos no solo contribuyó a formar una tradición intelectual sólida en las universidades recientes, sino que también sirvió de base para el pensamiento científico y filosófico que vendría después. De hecho, incluso pensadores modernos como Descartes o Kant, aunque se alejan de la escolástica en sus contenidos, heredaron de ella el gusto por el razonamiento estructurado y la claridad conceptual. Otro aspecto admirable de la escolástica es su intento de armonizar fe y razón, dos dimensiones que a menudo se representan como opuestas.
en lugar de separar lo espiritual de lo racional. Los escolásticos buscaron comprender el mundo, a Dios y al ser humano mediante una combinación de reflexión filosófica y revelación religiosa. Este enfoque muestra una profunda confianza en la capacidad humana para entender la realidad sin renunciar a sus convicciones espirituales, lo cual es una enseñanza aún vigente en un mundo que sigue debatiendo los límites entre ciencia, moral y religión. Además, no se puede ignorar su legado en la teología, especialmente en el catolicismo. Corrientes como el tomismo, que aún hoy guían el pensamiento del Vaticano, demuestran la perdurabilidad, sus fundamentos. Y aunque algunas respuestas de la escolástica puedan parecer hoy superadas, su valor está en las preguntas que dejó abiertas en la manera de abordarlas, con disciplina intelectual, profundidad argumentativa y respeto por el conocimiento acumulado. En conclusión, la escolástica no solo debe ser vista como un fenómeno histórico, sino como una escuela de pensamiento que nos recuerda la importancia del diálogo entre distintas formas de conocimiento. Su legado no está tanto en sus conclusiones como en su método, en su espíritu crítico y en su ambición de comprender lo divino y lo humano a través de la razón. En tiempos donde abundan los discursos simplificados, recuperar ese espíritu analítico y reflexivo puede ser más relevante que nunca. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el reino de Sicilia, actual Italia, en la fecha de 1224 y 1225. Santo Tomás de Aquino es una figura central en la filosofía medieval, conocido por su intento de reconciliar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Santo Tomás de Aquino creía que la fe y la razón son dos caminos hacia la verdad, que no se contradicen, sino que se complementan. La razón puede demostrar ciertas verdades sobre Dios, como su existencia, mientras que la fe revela verdades que están más allá del alcance de la razón, como la Trinidad. Su objetivo era crear una síntesis armoniosa entre la filosofía aristotélica y la doctrina cristiana. Santo Tomás de Aquino adoptó la metafísica de Aristóteles, pero la adaptó a un contexto cristiano. Distinguió entre esencia y existencia, argumentando que solo Dios existe por sí mismo, mientras que todas las demás criaturas reciben su existencia de Él. Su ética se basa en la idea de la ley natural, que es la participación de la ley eterna de Dios en la criatura racional. Sostuvo que los seres humanos tienen una inclinación natural hacia el bien y que la razón puede discernir los principios de la ley natural. Las virtudes, tanto teologales como cardinales, desempeñan un papel fundamental en la vida ética. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, conocida como tomismo, ha tenido una profunda influencia en la teología y la filosofía católica. Sus ideas sobre la ley natural han influido en el pensamiento político y jurídico. Ahora, las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino son argumentos filosóficos que pretenden demostrar la existencia de Dios a través de la razón y se basan en la filosofía de Aristóteles. Número 1. Vía del movimiento. Parte de la observación de que las cosas en todo el mundo se mueven. Todo lo que se mueve es movido por otro. No se puede retroceder infinitamente en la cadena de motores. Por lo tanto, debe existir un primer motor inmóvil que es Dios. Segunda vía, que es la vía de la causa eficiente. Observa que todas las cosas tienen una causa eficiente. Nada puede ser causa de sí mismo. No se puede retroceder infinitamente en la cadena de causas eficientes. Por lo tanto, debe existir una primera causa eficiente, que es Dios. La tercera vía es la vía de la contingencia. Hay cosas que existen y dejan de existir. Si todo fuera contingente en algún momento, no habría existido nada. Pero las cosas existen, por lo que debe existir un ser necesario, cuya existencia no depende de otro. Ese ser necesario es Dios. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Observa que hay grados de perfección en las cosas, bueno, mejor, óptimo. Estos grados implican la existencia de un ser sumamente perfecto, que es la causa de la perfección en las demás cosas. Ese ser sumamente perfecto es Dios.
Y la quinta vía es la vía del gobierno del mundo. Observa que las cosas inanimadas actúan con un fin determinado como si fueran dirigidas por una inteligencia. Dado que no tienen inteligencia propia, deben ser dirigidas por una inteligencia superior. Esa inteligencia superior es Dios. Todas estas vías son argumentos a posteriori, es decir, parten de la experiencia del mundo. No pretenden ofrecer una prueba científica de la existencia de Dios, sino una demostración filosófica. Han sido objeto de debate y crítica a lo largo de la historia de la filosofía. Es importante señalar que las 5 vías de Santo Tomás de Aquino no son pruebas científicas, sino que son argumentos filosóficos que buscan una justificación racional para la creencia en la existencia de Dios. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es analizar el impacto y la relevancia en los pensamientos de la actitud. Bueno, como podemos ver, el impacto y la relevancia de los pensamientos en la actitud es profundo, ya que las ideas y creencias que cultivamos influyen directamente en nuestras decisiones, relaciones, comportamientos, como entendemos al mundo. En contexto globalizado y tecnológico, los pensamientos tienen un alcance aún mayor debido a la rapidez con la que la información se difunde a través de las redes sociales, medios de comunicación. Como primer punto tenemos la formación identidades. Como podemos ver, los pensamientos juegan un rol esencial en la construcción de identificar personas y colectivas. En el mundo incorrecto, las ideologías, creencias y los valores de una persona o grupo pueden ser movimientos sociales, como los derechos civiles, justicia social, y afecta a la política y leyes. También tenemos las tomas de decisiones, que también influyen a los pensamientos en las decisiones que tomamos a diario, a nivel de la persona colectivo. En un entorno de constante información, la capacidad crítica de discernir o reflexionar se vuelve vital para evitar la manipulación de tomar decisiones informadas, fundamentales para la forma como interactuamos al mundo, cómo los entendemos a nosotros mismos y cómo la sociedad evoluciona. En la actualidad son más relevantes que nunca debido al acceso instantáneo a información y a la globalización de desafíos de la salud mental en el mundo moderno.